Bendiciones, te habla tu hermano Pastor Rati Martínez, contento, feliz y alegre. Lo que Dios bendice, no lo maldiga. Es interesante entender este concepto. Quiero explicarte y darte un testimonio de algo que me pasó. Un día, llegando a una congregación a predicar la palabra del Señor, estaba allí y comencé a predicar. Y mientras predicaba, el Señor me enseñó a una joven la cual había pasado un proceso de rebeldía, la cual se había levantado de hecho en contra de su madre. Yo no sabía la situación, pero el Señor me usó. Y recuerdo yo que allí le comenzamos a corregir por el Espíritu. No sabía lo que el momento antes había acontecido, había pasado en su casa. Pero cuando llega a la iglesia, que yo llegué a predicar, el Señor me mostró todo lo que le había pasado. Es interesante. Y allí pues, cuando Dios la corrige, el tiempo transcurrió, se termina el servicio, yo llego a mi casa, pasan los tiempos, pasan los días, y de repente un día me llamaron. Era por la tarde, me llamaron para que vaya a un hogar a orar. Cuando yo voy al hogar a orar, ¿sabe con quién me encontré? Con la misma joven que Dios le había corregido. Y sabe que cuando yo iba a poner la mano sobre ella para bendecirla, sabe, el Señor me dijo: atrevido, quita la mano. ¿Quién eres tú para poder detener lo que yo quiero hacer? Ella está siendo corregida. Usted quítese de ahí. Es interesante lo que aprendí allí. Aprendí dos cosas importantes: que cuando Dios cierra, nadie abre. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Lo que Dios bendice, ¿quién eres tú como hombre para quererlo maldecir? Hay personas que lo que Dios está haciendo con alguien, ellos quieren detenerlo. Hay personas que Dios lo tiene para hacer algo específico, pero hay otros que lo quieren detener. Esto también me hace recordar el evento de la iglesia primitiva, cuando se habían levantado en la persecución contra los discípulos, pero dice que lo trataron de detener. Pero hubo un sabio, hubo un hombre llamado Gamaliel que le dijo: yo he escuchado de aquel que estaba predicando, pero ese ya no sabemos de él. Vino otro con otra religión, pero ese no sabemos de él. Sin embargo, vamos a dejarlo quieto, que si es de Dios permanece. Quiero decirle algo: hay ministerios que tienen 20 años, 15 años, 30 años, 40 años, 50 años. ¿Qué haces tú queriendo maldecir lo que Dios bendijo? Esos ministerios que han pagado precio, esos de hecho ministerios que han sido de punta de lanza para que todas las naciones del mundo sean bendecidas. Ese hombre que ha sido de bendición, esa mujer que ha sido de bendición, ¿quién eres tú para querer maldecir lo que Dios ha bendecido? Tenemos que tener un acto con esto, tenemos que tener un ojo, y lo cual tiene que ser muy importante, porque cuando Dios bendice a un hombre, cuando Dios bendice a una mujer, usted tiene que dejar su espíritu de envidia. Ese espíritu de envidia el cual tenía Saúl, y por eso fue que se levantó contra David. Hay mucha gente que lamentablemente el espíritu de envidia lo está arropando. Hay muchas personas que el espíritu de envidia lo tienen y ellos quieren maldecir lo que ya Dios bendijo. Por eso recuerda que a Saulo, ¿te recuerda de Saulo? Sí, un perseguidor de la iglesia. No se convierta usted un Saulo, no se convierta usted un perseguidor de la iglesia, no se convierta usted un perseguidor de los hombres y mujeres del reino que tienen trayectoria, que tienen un tiempo ministrando, que Dios le ha abierto puertas. Dura cosa, sí, dura cosa es dar cose contra el aguijón. Mientras Saulo perseguía a la iglesia, el Señor le decía: dura cosa es dar cose contra el aguijón. Es importante que entendamos este principio. Usted y yo no somos nada ni nadie para querer maldecir lo que ya Dios bendijo. Lo que Dios bendijo, ¿quién es usted para querer maldecirlo? Ahora bien, nota este principio que quiero que usted y yo aprendamos. El asunto no es quién eres, el asunto es si encontraste gracia ante los ojos de Dios. David era el menor de sus hermanos, pero el que había encontrado gracia. Te lo voy a decir de esta forma: David era el menor de sus hermanos, pero el que había encontrado gracia ante los ojos de Dios. Lo importante no es tu trayectoria, lo importante no es quién tú seas,
Lo importante es que tú encontraste gracia ante los ojos de Dios. En otras palabras, si Dios te bendice, si Dios te bendijo, ¿qué hago yo queriendo maldecir, detener lo que Dios ha permitido que fluya, lo que Dios ha permitido que avance? Oh, no pierda tu tiempo persiguiendo a un hombre con la gracia de Dios. No pierda tu tiempo queriendo detener a una mujer con la gracia de Dios. Es imposible. Dura cosa, te reitero, es dar cosas contra el aguijón. Pastor, ¿y qué hago entonces? Sencillo, déjalo que corra. Hay cosas que no están en tu jurisdicción. Hay cosas que yo no pierdo ni siquiera mi tiempo haciéndole un comentario, porque no están en mi jurisdicción. No están. Por lo tanto, el consejo de hoy es: no quiera maldecir lo que Dios bendijo. Te va a secar. Como dice un gran profeta, te vas a secar como una batata. No, por favor, no quiera maldecir lo que ya Dios bendijo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Pastor Rati Martínez te saluda. No maldiga lo que Dios bendijo.